Bienvenidos a una edición de Ideario, información para generar opinión desde Martínez de la Torre. Un tema que hemos tenido de forma recurrente porque nos interesa y porque sabemos que también les interesa es el de la educación. Hoy vamos a enfocarnos precisamente en la educación y en un subsistema en el que Veracruz ha sido parte fundamental desde su creación. Hoy el sistema cumple en este año 56 años de estar atendiendo en un principio a comunidades alejadas, de lo cual nos van a contar más adelante, y hoy ya a muchas personitas en muchas poblaciones, ya no solamente rurales, ya también dentro de la zona urbana desde hace muchos años y que ha ido creciendo. Pero antes de empezar, les vamos a presentar a nuestro invitado. Voy a permitir leer porque están un poquito largos algunos de los títulos. Es licenciado en Educación por la Escuela Normal del Sur de Tamaulipas, con una especialidad en idioma inglés. Tiene una maestría en Educación con especialidad en Organización y Administración de la Educación Superior por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. También es doctor en Investigación Educativa por la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas. En esta región se ha destacado como docente en la Universidad del Golfo de México y actualmente es director de la telesecundaria Remigio Silva Jiménez de San Rafael. Le damos la bienvenida al doctor José Toledano Sánchez. Maestro, bienvenido. Maestro, para comenzar, muchos títulos, una preparación que se ve bastante concisa, la que ha llevado en su trayectoria, y en ese sentido, queremos saber, para empezar, de dónde nace todo este interés por esta formación en la educación. Para usted, ¿quién es el maestro Toledano? Bueno, el maestro Toledano ha sido una persona pues inquieta. Primero incursionamos en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, estuvimos hasta el sexto semestre, carrera trunca, y de ahí nos pasamos a lo que es la parte educativa, porque en ese tiempo, mi papá fue profesor de primaria rural, y él no quería que fuera profesor, por eso me fui a la Universidad Veracruzana. Pero finalmente él no quería que fuera maestro, y finalmente terminé siendo maestro. Mire, qué curioso, porque le interrumpo rapidito, porque normalmente los papás quieren que sigan los pasos, ¿no? Y sobre todo yo veo muchos abogados, maestros y médicos. Él no quería que fuera maestro, pues, quién sabe cuál sería la razón, nunca me la dijo. Pero cuando yo le dije a él por qué quería ser maestro, ya no pudo contestarme más, porque me dijo, hijo, ¿y ahora tú por qué te inclinaste por ser maestro? Y le dije, pues porque siempre te he admirado, me di cuenta de tu trabajo y la verdad es que es muy bonito. Y me dice, sí, pero es un trabajo mal pagado, no es un trabajo para enriquecerse, no es un trabajo es muy humano, es muy humanista, pero si te gusta, pues adelante, es tu decisión. Y decidí ser maestro. Entonces hay la imagen del maestro, unos tienen buena imagen del maestro, otros no. Hoy en día se ha perdido esa imagen porque los exalumnos no quieren comprender que es el que pone el primer tabique del conocimiento para que a futuro sean profesionistas. Estoy hablando de la escuela pública, ¿sí? La escuela privada es otra cosa, pero en la escuela pública hay grandes hombres de la escuela pública que han sido grandes políticos, grandes médicos, grandes abogados, en fin, de todas las disciplinas que hay en la sociedad, que muchos de ellos han sido emanados de una escuela telesecundaria. Y pues este soy yo, ¿no? Me gustó, cuando yo llegué a telesecundarias, fue porque también vi en una ocasión en mi pueblo, yo soy de Puntilla Aldama, Veracruz, del municipio de San Rafael, y vi un evento que hicieron ellos emularon los Juegos del 68 aquí en México. Pero ahora entiendo por qué lo hicieron, porque telesecundaria nace en el 68, entonces ellos se dieron cuenta de las Olimpiadas y con mucha creatividad ellos formaron el fuego olímpico, hicieron algo extraordinario con luz, con color,
trabajaron toda la tarde, parte de la noche, y en realidad me emocionó y dije, híjole, yo quisiera ser maestro de telesecundaria, y me siento orgulloso de serlo. O sea, yo nací en Teles, tengo 40 años de servicio en Teles, y hasta donde Dios me permita seguiré en telesecundarias. Muy bien. Habla de que parte de esta decisión fue por la admiración a su papá. Así es. Pero de alguna manera también, no solamente la admiración, también el gusto por la docencia. Sí, desde joven le gustaba esto, le llamaba la atención la docencia. Pues tanto no, pero cuando me fui a la universidad y después de allí alguien me invitó a trabajar, pero además yo ya había visto cómo trabajaban los maestros, porque yo me acuerdo bien de todos ellos. Por ejemplo, yo te puedo decir, en la secundaria tuve un maestro que se llamaba Héctor Luis Villegas McKinley. Él lo recuerdo perfectamente porque cuando hablábamos de historia, a mí me gusta mucho la historia, él decía, hay que ir al hecho histórico, pero cuando lleguen allá y tengan la oportunidad, colóquense en el punto geográfico, aspiren profundamente e imaginen qué fue lo que ocurrió ahí. Y esa dinámica la apliqué en el fuerte de Guadalupe y Loreto en Puebla, en la batalla del 5 de mayo. Y entonces me empecé a imaginar, porque ahorita no hay árboles, pero imaginé, dije, tantos árboles que habrán habido aquí cuando llegaron los franceses, el mejor ejército del mundo, y cómo fue diezmado por el ejército mexicano, que en ese tiempo, pues hoy también sé que tuvo una gran participación el general Porfirio Díaz Mori, paisano de Benito Juárez, ¿sí? Y cuando destacaron que las armas habían cubierto de gloria, pues es porque habían diezmado ya al ejército francés. Pero sí, yo me imaginé, y los gritos y los caballos, cómo caían, me imaginé la escena, ¿no? A modo. Y dije yo, híjole, pues es interesante, ¿no? Entonces sí me acuerdo de mis maestros, eso me hizo admirar más. Y dije, no, pues es bonita esta profesión, porque es una profesión, yo creo que una de las más hermosas que pueda haber, muy, muy paralela a la del médico, porque el médico cura cuerpos y el maestro ayuda a que prospere el alma del niño, del adolescente y en el futuro del ciudadano mexicano. Cuando usted termina de estudiar la normal, ¿cómo llega al sistema? ¿En qué momento llega al sistema de telesecundarias? Bueno, en telesecundarias estaban grandes hombres. Cuando yo llegué con ellos, les dije que quería trabajar, lo que había estudiado, y me dijeron, tienes que prepararte para ser maestro. Y entonces tuve que ir a la normal. Estando en la normal ya, ellos yo no tenía clave de trabajo, hasta posteriormente, cuando yo terminara de estudiar, y lo logré en los 4 años que me tocó estar en la normal, y uno de la titulación, ahí ya pude yo basificarme. Pero esto tiene su origen en los maestros rurales, tiene su origen en los maestros de 5º y 4º año de primaria, que dejaron su trabajo para irse a telesecundaria, son los pioneros. Yo creo que son los que merecen mi mayor reconocimiento, porque gracias a ellos, hoy telesecundarias es lo que es un subsistema extraordinario que ha nacido con la tecnología de punta, que muchos no lo desconocen, bueno, por falta de difusión, pero de hecho, si analizamos poco a poco, la pandemia que acaba de ocurrir ahorita, hace 2 años, o cuando inició y todo el proceso, se trabajó exactamente como trabaja telesecundarias. ¿De qué manera? En las comunidades apartadas, con un celular y comprando datos. Hicieron un sacrificio los padres de familia para que sus hijos no perdieran las clases. Otros se reunían y aprovechaban la tecnología para poder ver las clases. Entonces, esto fue a nivel mundial. O sea, como inició telesecundarias, en esa pandemia se volvió nuevamente a trastocar, de tal manera que ahí se ve la mano de varios, varios pilares de la educación
en este subsistema de telesecundarias, porque aquí tendríamos que hablar primero de cómo surgió telesecundarias, el origen de telesecundarias. Eso le iba a comentar. La telesecundaria es donde yo tengo entendido, como dices, son 56 años de servicio, y surge como una opción para llevar, como decía, educación a las zonas más alejadas, más marginadas, ¿no? Poder acercar la educación. ¿Cuál es el contexto que usted nos puede comentar al respecto? Bueno, mira, la telesecundaria nace para la gente del medio rural, el niño de la montaña, el niño del cerro, el niño del valle, el niño, los hijos de los pescadores, o sea, de la gente más humilde económicamente, muy rica con la humildad, la otra, porque así es la gente del campo, y yo las miro también, pero por escasez económica no podían mandar a sus hijos a estudiar a la ciudad. Entonces llega a telesecundarias como algo extraordinario. ¿Por qué? Porque se necesitaba, por eso digo que nació con la tecnología de punta. ¿Qué se utilizaba para ver una clase de telesecundarias? Al principio eran los cassettes, esos grandes, que bobinaban y se proyectaba la teleclase. Había un maestro que desde la Ciudad de México proyectaba la clase y los alumnos en el televisor observaban. Después fue evolucionando, se quitaron los cartuchos, se quitó ese film, y lo que se empezó a utilizar ya fue una red satelital. Y entonces, por eso comento que Teles nació con la tecnología. En aquel tiempo hubo varios satélites, EDUSAT, Educación Satelital, el Morelos 1 y 2, el Solidaridad 1 y 2, que los gobiernos de aquel tiempo utilizaron para que las clases en México pudieran llegar hasta los lugares más apartados donde estuvieran los niños de allá del cerro, del campo, alejados. Nació de esa manera, pero hoy en día ha permeado la telesecundaria en las ciudades. Te puedo comentar, por ejemplo, aquí en Martínez de la Torre hay dos. Está la Escuela Vicente Guerrero y está la Escuela de Independencia. Son escuelas que rebasan la cantidad de alumnos de una escuela telesecundaria en una comunidad, por ejemplo, de Papantla. Si vamos a Porvenir 2, hay menos alumnos, pero es increíble, son escuelas muy bonitas que tienen, como están en lugares, en comunidades nativas, yo no digo otro nombre, nativas, entonces se encuentran ahí, porque aquí en México no hay indígenas, aquí hay mexicanos. Entonces, por haber nacido en comunidades nativas, el gobierno federal actual ya les ha proveído de muchos elementos y recursos para que estén con esa tecnología de punta. En esta escuela que te comento, a mí me llamó particularmente la atención porque ellos tienen tablets. Entonces, en el segundo año, en la guía del segundo año viene cómo elaborar una entrevista, por ejemplo, y es increíble que en 50 minutos los alumnos te elaboren una entrevista. Y dices, ¿tú cómo? Te explico. Viene, por ejemplo, y un grupo está comentando acerca del tema, lo trata. Otro grupo viene y hace la redacción. Otro grupo viene y hace la explicación, da la explicación del tema y luego lo proyecta. Y ahí está ya lo que es la entrevista, o sea, hacen la entrevista real. Para mí es interesante porque digo, híjole, ¿cuántos no quisiéramos tener la oportunidad de hacer una entrevista y de esa manera, ¿no? Tan práctica. Entonces, con esos medios. Pero en comunidades como esa, por ejemplo, tienen una antena que es para la población, pero que la ocupa la escuela. Tiene las tablets con las que trabajan los alumnos, la tecnología. No están todo el día con ellas, por supuesto, pero sí las utilizan para algunas materias. Entonces, pues sigue continuando lo que es telesecundarias como nació. Era extraordinario porque empezó de ceros, o sea, no había maestro, estaban en un local prestado,
y luego fueron buscando, haciendo patronatos para construyeron sus primeras aulas. Luego de las primeras aulas formadas por un comité, hacían bailes, rifas, en fin, buscaban el medio económico para tener un espacio. Ya que tenían su espacio, alguien donaba un televisor y ya, y luego cada quien llevaba su silla para poder sentarse. Así empezó Teles. Y esa silla se quedaba para si venía otro alumno ya lo utilizara. Luego empezaron a llegar los maestros, poco a poco, porque al principio no había maestros, los primeros días no. Llegaba un maestro normalista o una maestra, y llegaba a esos lugares apartados, entonces la gente empezó a atenderlos, a darles un lugar donde se quedaran a vivir, donde darles de comer. No les pagaban a los maestros en ese tiempo, los tuvieron un tiempo extenso en que no les pagaron, y lo hicieron ahora sí por amor al arte, porque eran maestros bien formados, pero bien formados en las normales rurales. Y en esos lugares apartados yo les llamo los pioneros a los maestros con mucho cariño, porque esto es como cuando hacen una supercarretera. Vienen y tiran el machete para abrir la brecha y dicen, órale, allá está el punto para que se haga la carretera. Y nadie quiere, hay 10, 20 y nadie dice, no, pues yo no, alguien se atreve. Y empieza, y va pasando por donde hay lodo, por donde hay víboras, por donde hay insectos, por donde hay incomodidades. Saca la brecha, entra el topógrafo, trazan la carretera, ya queda la supercarretera y todo el mundo dice, pero qué fácil era. Sí, pero nadie se decidía. Nadie lo quería hacer. Entonces, porque está el enigma, rompen el enigma, pasan al paradigma y ya estando el paradigma, ya está. Y ya es cuando todo el mundo dice, qué fácil, ¿no? Pero estos maestros a mí, así los reflejo, haber estado en las comunidades con incomodidades y todo, con la esperanza de que la escuela telesecundaria prosperara. Si ellos vieran hoy en día cómo es telesecundaria, estarían felices y orgullosos. Maestro, ahí hablando, el paradigma que genera todo esto, ¿no? El de llevar la educación precisamente a esos rincones donde generalmente no había preocupación de que se educara a la gente del campo, de la comunidad. Y en ese proceso, telesecundaria ha sido crucial para, quiero entender, para la alfabetización de muchas comunidades. Así es. Pero también se me venía a la mente una plática que tuvimos hace unos días con el maestro Edgardo Martínez, que nos hablaba mucho del nivel de primarias, donde muchas primarias de comunidad se han ido quedando sin estudiantes por muchas situaciones, ¿no? Incluso a mí hace algunos años me tocaba acompañar a un diputado, cuando Eduardo Sánchez era diputado, lo acompañábamos, y platicaba mucho en las comunidades sobre, miren, esa escuelita tiene 5 alumnos, esta escuelita es de un solo maestro y está a punto de cerrar. Y la escuela más cercana es la que está hasta la otra comunidad. Y ha sido complicado. No sé si en el tema de telesecundarias ha pasado eso en las comunidades, que de repente, pues, deje de haber estudiantes. Sí, ha ocurrido. Mira, hay indicadores. Los indicadores en un estudio de investigación tú los encuentras y los indicadores te marcan. Te dan la pauta. Mira, un indicador, por ejemplo, son las campañas de planificación familiar. Ya en el campo también, ¿no? Si fueran los chinos sería otra cosa, ¿no? Y entonces la población estaría permeando muchos lugares que permanecen vacíos, ¿sí? Geográficamente. Esa es una. La otra es, aparte de la planificación familiar, es que hay alumnos en el campo que allá van a ayudar a sus padres en las actividades agrícolas, dependiendo si es el corte de café, si es el corte de plátano, dependiendo de lo que se cultive. En tierra fría, pues la pera, la manzana, lo que hay, ¿no? Que se cultiva. Entonces, ese es otro indicador de por qué los alumnos se refleja en la deserción escolar. Uno de los puntos más importantes con los que se manejó telesecundarias era justamente eso, la deserción escolar. Por eso al inicio comentaba que había alumnos de 18 años, de 19 que estudiaban en telesecundarias y salieron. Hoy en día ya no se acepta.
si tienen un límite de edad, ¿sí? Para poder estudiar. Cuando ya lo rebasan se van a educación para adultos. Entonces, esos son dos indicadores que hay en el campo, porque ya no hay alumnos y eso lo podemos ver. Yo te puedo decir, por ejemplo, en la comunidad donde laboro, nosotros sacamos la estadística desde el preescolar y sabemos más o menos cuántos alumnos va a haber en la primaria para determinado tiempo, luego cuántos va a haber que van a llegar con nosotros después de terminar los 6 años en la primaria, y nos damos cuenta, por ejemplo, este año hay pocos alumnos, pero para el próximo periodo escolar va a estar saturado, o sea, hay muchos alumnos en la comunidad. ¿A qué se debe? Pues te comento, la planificación familiar es uno de los elementos que influyen y que la Secretaría de Salud pues no pregunta si quieres o no tener, te dicen pues ya, operaron a la señora y se acabó, ¿no? Ya no tiene más hijos, porque dice si no tiene para mantener 2, pues menos va a tener para mantener 6. Pero mi abuelo decía, donde comen 1, comen 6. Pero ya comen menos. Sí, eso sí. Pero bueno, la población, ¿no? En México así es. Y otra cosa que he observado es que cuando están pequeños, los niños consumen, pero ya cuando están grandes aportan todos al conjunto y esa familia prospera. Esa es una de las cosas que he observado. Todas las familias prosperan porque todos trabajan y entonces ya aportan a la familia. Y luego ya viene la separación, ya se van porque se casan y demás, pero de alguna manera pues ya no suyo. Bien, retomando el tema de la telesecundaria que surge para el niño del campo, sobre todo, sí es uno de los elementos que tienen que ver mucho en la deserción, las actividades agropecuarias. ¿Sí? Se van al campo. Se van al campo a trabajar para ayudar a la familia. Pero bien, mira, ahora, telesecundarias, ¿cómo surge? Hay varios pilares. Aquí, por ejemplo, uno de los pilares fuertes fue el licenciado Agustín Yáñez, que era el secretario de Educación en ese tiempo. Ya José Vasconcelos ya había aplicado en 1921 algo sobre esto. Él quería que la gente del campo se preparara. Pero fue madurándose todo esto hasta llegar... ¿Había un tema de educación rural con Vasconcelos? Sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Con él surgió, fueron los primeros, tentativamente los primeros movimientos para que la educación llegara al campo. Es que era muy difícil que la educación llegara al campo. Tendríamos que hablar desde la época colonial, ¿no? Y entendiendo, ¿no? Las vías de comunicación muy precarias, la tecnología no estaba todavía puesta para ese momento, cosas así. Así es. Todas esas cosas influyeron, pero luego viene un plan de 11 años. El gobierno dice, vamos a elaborar un plan de 11 años y vamos a programar para que la educación tenga una continuidad. Bien, en ese plan de 11 años es cuando entran telesecundarias. Y dice, bueno, vamos a agarrarnos de aquí. Por eso los maestros que eran de primarias aterrizaron bien el programa de teles. También, que bueno, te comento, historia. El licenciado Yáñez dice, a ver, investígame al periodista, locutor, abogado egresado de la UNAM y un gran ser humano. Le da la encomienda y le dice, búscame un proyecto que sea acorde a la sociedad mexicana, ¿sí? Y entonces el artífice de todo esto se va a varios lugares de Europa y detecta que en Italia está la raíz de este programa que vino a funcionar a México a través de planes que los mismos maestros proyectaron, ¿sí? Y que el sueño de Vasconcelos se cumple con estos pilares, ¿sí? Álvaro Gálvez, te estoy hablando de Álvaro Gálvez y Fuentes, el licenciado,
que tuvo que ver mucho con los medios de comunicación. Él trabajaba en los medios de comunicación. Y entonces se va allá y se da cuenta y dice, bueno, por la radio nosotros alfabetizamos por la radio a los chicos que están hasta allá. Porque sí había un radio en ese tiempo, ¿no? Y quien tenía la radio era maravilloso en el medio rural. Y entonces pues escuchaban las teleclases, clases por la radio, como las novelas y demás, ¿no? Pero entonces surge con la tecnología que quien la impulsa, este es otro pilar, que quien la impulsa es el ingeniero González Camarena. Impulsa la telesecundaria a través del televisor y dice, bueno, yo aporto a la sociedad mi conocimiento y mi estudio para que sirva al medio rural, y adaptan la telesecundaria a eso y empiezan a hacer pruebas en circuito cerrado y ven que surte efecto, incluso en el Politécnico, porque él estuvo en el Politécnico. El Poli utilizaba eso cuando hacían operaciones y ponían en los quirófanos equipo para poder ver las operaciones. Los alumnos estaban viendo fuera del quirófano lo que hacía el médico. Esos eran los ensayos. Hasta que en enero del 68, ¿sí? La fecha es 21 de enero del 68, otros dicen que el 23, pero bueno, es cuando las clases empiezan a darse totalmente ya en el país. O sea, abre. Veracruz es de los pioneros. Veracruz fue de los 7 estados que estuvieron apoyando la idea, y fue de los que están en la Secretaría de Educación de Veracruz. Ahí están todos los nombres de los maestros pioneros. Yo la tengo, estoy escribiendo un libro sobre esto. Entonces, me hicieron favor de prestarme la lista. No la traigo aquí, pero bueno, es inevitable que nuestro gran periodista que viajó por Europa y luego que le propone al director de Educación Audiovisual de la SEP, que en aquel tiempo aprobó, sí, que el niño y el joven del campo pudieran tener esto. González Camarena, el inventor, que tenía su propio canal. Sí, famoso XHGC, Canal 5 durante muchos años, ¿no? Canal 5, y que incluso durante mucho tiempo, a pesar de que todos los recordamos, los de mi generación, por lo menos, me acuerdo que era el canal de las caricaturas. Exactamente. Pero tenía horarios en los que tenía programas educativos. Así es. Yo me acuerdo mucho, bueno, de los que te contaban algo en su momento, decía Burbujas tal vez, ¿no? Es Ya más correcto, para acá. Es correcto. Había uno que pocos se acuerdan, pero era el Tesoro del Saber. Sí conoces el tema, efectivamente. Entonces eran programas educativos. Después también teníamos en Imevisión, ya más adelante, algunos programas educativos bastante buenos. Algunos, tal vez para los que conocen a Broso, era parte de los actores de esos programas educativos. Así es. Y el ingeniero Camarena, te comentaba anteriormente, también vino a Veracruz, a la repetidora de las Lajas, que se encuentra en el en el cofre de Perote, y vino a hacer una revisión técnica. Fue de las primeras repetidoras que había del canal educativo. Vino a esto y desafortunadamente de regreso perdió la vida. ¿Sí? Con 2 de sus hijos, sí, que hoy deben ser ya adultos, personas. Desconozco esa parte, me gustaría conocerla. Telesecundaria en Veracruz, si no me falla, pasaba por el canal 4, Así por es. que hoy es del Estado, TV Más, ¿no? Que en ese entonces era el canal 4, ¿qué otro nombre estuvo? No recuerdo el canal, pero siempre fue el canal del Estado. Es correcto. Y también posteriormente fue Telebachillerato. Posteriormente, Telebachillerato en Veracruz surgió y fue de los pioneros más fuertes, también a raíz del modelo de telesecundarias. Sí. ¿Sí? Si vemos esa parte de la educación media superior, también el telebachillerato, que es otro apartado. Mira, yo del telebachillerato no me atrevo a hablar porque no conozco suficiente, pero de telesecundaria sí. Pero es el siguiente paso, ¿no? Entonces, ya platicamos del ingeniero
Camarena, pasamos también, que fue muy importante, incluso tiene que ver mucho la tecnología de los televisores, cómo iniciaron de bulbos, cómo fueron el HD, ¿qué? El HDMI, el que tenemos ahorita. Y cómo se sigue utilizando hoy en día, porque si tú tomas un celular, ahí está el televisor, ¿sí? El color, ahí lo sigues teniendo, que fue lo que el ingeniero Camarena agregó, incluso le vendió una patente que tenía de la producción de televisoras. Hablamos con honestidad, lo apretaron económicamente y él tuvo que deshacerse de toda la tecnología que tenía, incluso los medios de comunicación fuertes de aquel tiempo hablan de don, pero lo que pasa es que el don fue que aquí en México lo tronó, y tal vez así porque le prestó instalaciones y él hacía sus prácticas ahí, él se daba cuenta cómo era y finalmente se quedó. Incluso a nivel mundial existe otro personaje, que ahorita no se me viene el nombre, que también está la discusión de quién inventó la televisión en color, ¿no? Si Guillermo González Camarena o este otro personaje que ahorita no recuerdo el nombre. Para los mexicanos siempre vamos a defender lo nuestro. Claro, no fue Guillermo, porque mira, Guillermo él trabajó muy de cerca con el ingeniero Staboli que te comentaba. Entonces trabajaron porque tenía un programa de radio, y en ese programa de radio se conocieron. Ahí se conoció con el bachiller. Cuando se conocieron ellos, hicieron la tríada perfecta. Ya nada más la parte económico-política educativa fue la que le dio el toque para que finalmente telesecundarias surgieran. Le dieron mucho poder a la telesecundaria en el sentido de la comunicación, porque en ese tiempo, recordarás que en el 68 hubo un evento histórico cruento en nuestro país. Entonces, a raíz de eso, el gobierno, yo creo que se sentía en deuda. Estaba en ese tiempo el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Cuando entró como presidente Luis Echeverría Álvarez, le da todo el impulso a la telesecundaria. Pienso que con su conciencia dijo, no lo dejó pues sí, no lo dejó tranquilo, y dijo, órale pues, sale, y sí les dio mucho apoyo, porque a cualquier maestro de telesecundarias que platiques con él, de los iniciadores, de los primeros, de los pioneros, que todavía viven algunos, te van a decir que fue la época para telesecundarias. Y entonces empezaron monitores y todo, o sea, vámonos para teles a impulsar el campo. En el 68 se supo del evento histórico porque estaba la televisión, si no, no se hubiera sabido en el país, ¿sí? Pero fue por eso, por la televisión. A pesar de que estuvo muy controlado el flujo de información también del evento, ¿no? Pero era un medio de comunicación en aquel tiempo extraordinario, ¿sí? Y entonces ve cómo los medios de comunicación van a la par con todo esto, y cómo la historia de las ciencias de la educación tienen que ver también, ¿sí? O sea, no es ajena la comunicación, porque hay dos elementos fuertes, la radio y la televisión, ¿sí? Maestro, hablando de la tecnología, precisamente, dice, hay un impulso muy fuerte durante el 68 hacia acá, ¿no? Sí. Con la televisión, equipamiento. No podemos negar que en los últimos 20, tal vez 30 años, el desarrollo tecnológico ha sido abrumador, ¿no? Tal vez lo que no se avanzó en 100 años, se avanzó en los últimos 30. Es correcto. ¿Esto qué tanto ha sido alguna situación de problema para el sistema de telesecundarias mantenerse a la par de los desarrollos tecnológicos? Mira, te voy a decir, el maestro de teles hace magia. Muchos no creen en la magia, ¿verdad? Pero digo en el sentido figurado, como decir, hacen hasta lo imposible. Mira, son todo terreno. El maestro de telesecundarias es todo terreno. Lo que tú le pongas, lo hace. Entonces, por ejemplo, últimamente, ¿qué hace un maestro de telesecundarias? Tiene su lab, la conecta a un
se mete a YouTube y ya, ahí están las clases de telesecundaria, ¿sí? Tiene esa autonomía para poder trabajar y es lo que el modelo educativo actual busca, que el maestro sea, pero el maestro de telesecundaria siempre lo ha sido, o sea, para él no hay obstáculo, él lo mismo le da pasar por el lodo que pasar por los troncos de un árbol y es todo terreno. Entonces, lo que le pongan, lo hace el profe de telesecundarias. Y eso es admirable, te digo que a mí fue lo que me atrajo, fue lo que me gustó, porque dije, son los maestros de tele, saben pintar, saben dibujar, saben tejer, saben hacer una serie de actividades que pues son admirables, saben dibujar, saben pintar, saben tocar la guitarra, o sea, una serie de cosas que... ¿Pero por qué se da todo esto? La explicación está. En una escuela secundaria general o en una técnica, el maestro dura 50 minutos, o sea, 1 hora. Y aquí el maestro está todas las 6 horas con los alumnos. De alguna manera el maestro conoce a los alumnos conocen al maestro. Criticaron mucho al sistema y dijeron, no, eso no sirve, van a quedar ciegos. Yo hasta ahorita no he visto que alguien haya quedado ciego, de los muchos que estudiaron en la telesecundaria, ¿sí? Que afecta, bueno, sí, tal vez debe afectar la vista, no lo niego, ¿no? Porque pues, estamos hablando de radiación, pero de alguna manera no tanto como se expresa. Le debe afectar más incluso a alguien como un servidor que nos cuesta enfocar, entonces a la distancia te cansas más de estar viendo una televisión, ¿no? Así es. Pero como dañarlo como tal. No. ¿Cuántos pasamos de niños todas las tardes pegados a la tele? Sí. A 1 metro, ¿no? Y no pasó nada. Bueno, no muy grave. Sí. Y bueno, entonces le auguraban a telesecundarias el fracaso. Vino un sexenio, y hay que decirlo, con Vicente Fox Quesada, incluso está escrito y está plasmado y está registrado. Con él dijo que iba a blindar la tecnología que iba para telesecundarias. Nunca llegó. Y blindar, estamos hablando que lo hizo la Cámara de Diputados. O sea, es algo que está registrado en la historia de México. Y en los periódicos de su momento, los escritos, las noticias. Finalmente ese dinero nunca supo nada de ello y a telesecundarias no le llegó. Ahí viene la declive. Hay escuelas telesecundarias que no son telesecundarias porque no tienen la tele. Casi ya son secundarias generales de otro tipo, ¿no? Pero no son telesecundarias porque no tienen la tecnología. Y eso pues se tiene que decir, o sea, no es algo que estemos cayendo en una deshonestidad. ¿Por qué? Porque no hay que confundir honestidad con honradez. La honestidad es hablar con la verdad. La honradez es otra cosa, ¿sí? Entonces, siendo honestos, pues esa es la verdad. O sea, a telesecundarias, desde Fox, Calderón, Peña Nieto, llevamos 6 por 3, 18 años y otro poquitito más para atrás, ¿sí? Que telesecundarias ha estado muy, pero muy oprimido en cuanto a la tecnología, que era cada 10 años. O sea, cuando surge, el punto era que cada 10 años se iba a estar renovando. Así es. Y en este punto fueron casi 20 años que no hubo eso. No ha habido ese. Incluso yo recuerdo mucho de hace 15 tal vez años que hubo una inundación. Que algún familiar relajaba porque los documentos que ellos manejaban, donde estaban sus documentos, se los llevó el agua, ¿no? Se mojaron, se quedaron mal y no había respaldo de todo eso. Y decían, no, bueno, en ese entonces ya había la capacidad como para estar digitalizando documentos, algo así, ¿no? Y mucho de eso se perdió en ese momento. Así es, pues es un evento meteorológico que no se puede... Y la falta de equipamiento para poder cuidar, respaldar todo ese material. Mira, hay en la Ciudad de México, la dirección que tenemos registrada desde antes es en la colonia de Ladrilleros. Allí está un centro donde todo el material, tienen todo el material desde los cartuchos, o sea, es parte de lo que la visión que tengo de ir a ver e incluso a pedir que proyecten una clase, porque sí lo hacen. Y allí facilitan la información
tienen libros, tienen, o sea, toda la historia de telesecundarias. Yo traigo unas fotos que no son mías, esas son de una revista de telesecundarias, hace la edición y bueno, ahí están, son de cómo inició la telesecundaria. Mira, me voy a centrar en los personajes importantes y luego te voy a contar mis vivencias. Bueno, ya está el ingeniero González Camarena, ya está Álvaro Gálvez y Fuentes, ya está Enrique Yáñez, ya está también históricamente Gustavo Díaz Ordaz, porque era presidente en ese tiempo. La historia debe ser vertical. Ahí está. Y aparte, un tema que yo he platicado mucho, o una palabra que han recurrido mucho en este último semestre, ha sido contexto, ¿no? Hay personajes, hay situaciones, hay vivencias que las tenemos que conocer y las tenemos que destacar por bueno o malo que sea, ¿no? Porque al final es el contexto de ese momento histórico. Y si no entendemos el momento histórico, creo que eso comentaba también hace unos minutos usted. Y hay que hacerlo con justicia. No podemos entender las cosas, ¿no? Y hay que hacerlo con justicia. A los niños no se les puede engañar. Así es. Hay que decir la verdad, para que conozcan la historia de nuestro país. Y bueno, dicen que la historia la escriben los ganadores. No, debe de escribirse tal y como es, vertical. A lo mejor a alguien no le gusta. La historia oficial la escriben los ganadores, pero siempre hay otra versión. Así es. Dijera un personaje por ahí, hay otros datos. Y el que busca encuentra. Así es. El que busca encuentra. Entonces, para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, es bueno que busquen, que investiguen. Mira, entonces, te voy a comentar que he ido como 7 ocasiones a Españita. Españita está ubicado en el estado de Tlaxcala. Ahí nace la primera telesecundaria en el país. Precisamente se llama Álvaro Gálvez y Fuentes, la escuela telesecundaria. Todo ha ido evolucionando. La última vez que fui me quedé así como sorprendido, pero sé que así es en las comunidades y las autoridades hacen eso, en todas las comunidades, en la gran mayoría. Entonces, donde estaba la telesecundaria, que estaba junto al Palacio Municipal, la Palacio dividía el muro, a un costado estaba la telesecundaria que donó una maestra que trabajaba en ese tiempo en telesecundarias, lo donó para tele y se quedó. Incluso compró 2 televisores la maestra y ella empezó a trabajar ahí, era maestra de primaria. Después de esto, se cambia de lugar la telesecundaria y va a otro espacio más grande pero alejado de la población. Dejan ese espacio, ahorita se llama Escuela Primaria Benito Juárez, ya no es la telesecundaria, se está ocupando. Justo adelante, más adelante, está otra escuela primaria que se llama también Miguel Hidalgo. Recuerdo porque tomé fotos, tengo las fotos, entonces las tengo aquí también. Pero me impactó, me impresionó cuando fui, antes de que hicieran esto, yo fui al lugar original. Grabé un video, mi hija me ayudó, y en ese video la escuela ya se estaba separando. Esta última vez que fui, ya no está la escuela. Fui a la nueva, otra vez, y está el logotipo de la escuela Álvaro Gálvez y Fuentes, número 1. Fue la primera y volví a practicarla. Antes, la primera ocasión que fui a Españita, es un pueblo pequeño, agricultor, y ahora entiendo por qué el licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes concretó que fuera ahí, porque es un lugar de gente de campo muy trabajadora. Me tocó, tuve la oportunidad de platicar con el primer presidente del Comité de la Sociedad Padre Familia. Lo fui a buscar, llegué a su casa, desconfiaron de mí porque pues, no me conocían, yo con placas de Veracruz y bueno, ¿qué pasó, no? Entonces agarré y fui a una tiendita de su hija. Y yo le pregunté, digo, no desconfíe, mire, se trata de esto. Ya me dijo, mi papá no está aquí, pero se encuentra en tal parte, en el campo. Entonces en el campo fui y ahí estaba. El hombre estaba trabajando, un hombre fuerte,
y empezamos a platicar. Estaba emocionado, fue el primer presidente de la Sociedad Padre de Familia, o sea, histórico, y me platicó cómo conoció al ingeniero Álvaro Gálvez Cifuentes. Platíqueme de él, porque me imagino que era una persona pues vestida finamente, delgado. No, dice, el licenciado cuando llegó acá y nos dijo la telesecundaria, dice, era un hombre de carácter, no era nada impositivo ni grosero, era una persona agradable, pero con carácter. Dice, aquí se va a fundar la telesecundaria, y ahí se fundó. Dijo, aquí se va a hacer esto, y se hizo. Entonces, era un hombre de decisión, y nosotros le estamos eternamente agradecidos porque eligió a Españita para que fuera el lugar donde se fundara la primera telesecundaria en el país, en México. Ahí está, ha ido como 7 veces. Entonces, me ha tocado platicar con exalumnos. No te imaginas el sabor de boca tan exquisito que me traigo de allá. Cuando voy y platico, he ido como 7 veces y creo que no he aprendido lo suficiente como para insertarlo en el libro. Porque son vivencias. ¿Y este libro, cuál es la intención? ¿De publicarlo en qué tiempo? ¿Tiene alguna fecha, algún estimado? Mira, yo platiqué con una editorial y me comentó, empieza por poco, porque tengo mucho material. Me dice, empieza por poco, no empieces, o sea, te orientan bien, son gente extraordinaria. Y me dieron la idea, ellos se meten incluso en plataformas fuertes para proyectar los libros. Me dicen, órale, está interesante tu tema. Yo quiero empezar con la escuela donde trabajo y quiero proyectarla como la 198Q, porque cada una tiene su clave y nosotros somos 198Q. Mira, cuando esto surgió aquí en el área, la primera supervisión fue la 06. El primer supervisor que estuvo se llamó Francisco Islas Hernández. Él radica en la ciudad de Banderilla. El maestro hizo un gran equipo con los maestros de telesecundarias y estaba la primera supervisión escolar en el Ingenio Independencia, justo donde está la cancha de básquetbol, como 3-4 casas hacia el fondo donde está el campo de softball. Uh-huh. En una casa de esas, ahí fue la primera supervisión. Y la telesecundaria de Independencia fue también una de las primeras. Tiene historia porque muchos maestros pioneros trabajaron en la escuela de secundaria. Por ejemplo, el profesor Rolón, ¿sí? Él fue de los pioneros de los que trabajaron en la escuela de secundaria de Independencia. Entonces, hay varias escuelas que tienen su clave. La primera de todo este conocimiento de la telesecundaria está en Paso Largo, en la 07. Su clave es 07, era a nivel nacional. Y así tenemos, por ejemplo, que se llama la 173H. La de Potrero Nuevo, la 198Q, y así nos vamos. Mira, te voy a comentar específicamente de esa supervisión escolar. Por ejemplo, la 19 en Jicaltepec, Nautla, la número 21 donde trabajé, está en la cabecera municipal de Nautla. Es la 30 DTB 021C, esa es la de Nautla. Luego está la 40 de Arroyo Hondo, Misantla, la 68 de Manantiales Martínez de la Torre, la 77 de Santana, la 97 que es de Independencia. ¿Sí? Entonces, fueron de las primeritas escuelas telesecundarias que hubo aquí en el área donde estoy comentando. Y antes abarcaba hasta cerca de Cardel, cuando yo ingresé, pero telesecundarias era muy amplio, porque había pocas escuelas. Hoy en día se ha ido se han ido haciendo más inspecciones escolares de telesecundarias, se han ido dispersando, al igual que las escuelas, porque ya hay muchas. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, Martínez de la Torre, ignoro cuántas tenga, pero tiene un número extenso, y sobre todo la gran importancia que comentamos de cómo las escuelas nacieron para la gente del campo y para los cinturones de miseria en las ciudades. Se escucha feo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero así se expresan socialmente. Esto quiere decir que hay mucha pobreza. Entonces, ¿qué dicen? Para la gente pobre, pues allá, ¿no? Al rincón.
Pero tienes, por ejemplo, la escuela, la Vicente Guerrero, eran unos chiqueros y era un espacio deshabitado, allá al último donde les dieron. Y finalmente está en la mancha urbana, está cerca de Libramiento y hay otras colonias para allá. La de Independencia, ahí va la mancha urbana rumbo al municipio de Alzala, ya está la escuela técnica más adelante, pero del lado izquierdo no había casas más que cañales. Antes ahí terminaba Independencia de ese lado. Así es, el otro lado. El máximo era la técnica, era ya el borde de ahí para allá el río, ¿no? El arroyo. Y hoy ya la mancha urbana ya está en todo ese lado. Ahorita, por ejemplo, estuve colaborando con el tecnológico y en la mudanza está en camino a Carta, que también sale precisamente por la calle de la telesecundaria. Y mucha gente se queja hoy, ¿no? Y compañeros de otros tecnológicos decían, no, cuando empezó el de Misantla era la orilla del pueblo, y ahora ya todo está alrededor del tecnológico. Cuando empezó Zamora era la orilla y fue creciendo. Le digo a la gente que cuando llegaban, es que está bien lejos. Sí, pero hay que aguantar, es parte del proceso. Así es. Le digo, aquí todo esto se va a llenar, tarde que temprano. Con el tiempo, así es. Sí. Y así pasó con las telesecundarias. Con las telesecundarias, por eso hay en la ciudad de Veracruz hay. Lo que no hay está restringido, mira, son los 2 turnos, porque ahí no hay escuelas vespertinas, encuentras una escuela matutina, esa es una. La otra es que hay escasez de recursos, ¿no? Lo que es infraestructura no te construye, tienes que construir la población, ¿sí? La Secretaría paga toda la plantilla de maestros, sea personal docente, administrativo y de apoyo, o sea, ahí. Algunos programas entras como ahorita está excelente porque hay becas para los alumnos, ahorita está excelente, beca para los alumnos y también hay recursos para la infraestructura, ¿sí? Y eso pues está muy bien, o sea, excelente porque ya están volteando los ojos a la telesecundaria, que ha sido olvidada, yo creo que sí, más de 30 años, entonces, hoy vuelven a poner los ojos en telesecundarias porque ya se dieron cuenta que es donde realmente se necesita que haya el servicio de nivel básico. Y dotarles recursos reales, ¿no? Yo platicaba mucho antes de los programas que salieron con esta administración, porque al menos lo he visto en las escuelas, sobre todo de esas zonas más alejadas, ¿no? Que les han llegado recursos para manejar temas de infraestructura, arreglar baños, arreglar techados, y pues fueron las comunidades donde estaban esas telesecundarias, es donde llegó primero el programa. Así es. Entonces yo creo que esta vez sí les están dando recursos de manera real. Dijera, hay cosas que no se pueden negar, puede haber quien simpatice con un partido, con otro, lo que sea, pero creo que es una acción que se ha visto la diferencia, ¿no? Sí, en infraestructura, mira, hay escuelas que tienen, por ejemplo, doble turno primaria, estoy hablando de primarias, primarias, les llegan 600,000 pesos, excelente, para que pongan la escuela con una infraestructura excelente, vaya, que los maestros tengan también elementos y recursos para poder practicar la enseñanza. Qué bueno, ¿no? Que en este momento se está dando esto. El subsistema de tele siempre ha sido exigente, ha sabido demandar, ha sabido pedir y le han dado, pero en ese tiempo que te comento no se ha podido. Ahorita telesecundarias yo le veo futuro porque está entrando en los programas del bienestar, entonces por ahí ya hay lo que comentabas para infraestructura y demás. Siempre hay retos, ¿no? Nos comentan. Ya está el apoyo aquí, hay becas para los estudiantes, pues el sistema está bien, pero ¿cuáles son los retos que tiene telesecundaria en su futuro cercano? Mira, el reto de telesecundaria es uno, el que siempre ha tenido y como nació, la deserción escolar, el rezago educativo, que no se vayan los alumnos de deserción escolar, que los alumnos permanezcan. 2, rezago educativo, a ver, que un alumno está en edad escolar de teles, invitarlo para que vaya a la escuela, ya no hay pretexto para que no vaya. Están las becas, están los apoyos, hay recursos, entonces ahora le estudien, ¿sí? Ya el que de plano no quiera estudiar es porque
lo desean o no pueden, porque a lo mejor es jefe de familia y en lugar de ser hijo, ¿no? Pero ya son casos muy extremos. La gran mayoría de la que estamos hablando en este momento para la tele es un reto. Primero, evitar esos dos indicadores que hacen que los alumnos de este nivel no tengan la oportunidad de estudiar. El otro reto es, como siempre ha sido, trabajar sin los libros, porque no hay libros, sí llegan, no decimos que no. Pero por ejemplo ahorita nomás llegaron el primer año, actualizados, no hay segundo ni hay tercero. El maestro se las ingenia, por esto digo que el maestro es todoterreno y le entra, cosa que no ocurre con otros niveles. Entonces, bueno, pero hablamos de nuestro nada más. ¿Y qué sucede ahí? Que si es para nosotros una barrera, pero no en su contexto general, porque te vuelvo a repetir, el maestro brinca, ¿no? Salta la barrera. Y bueno, él se las ingenia. Los libros los cose, los descompone, los arregla y órale, ahí está el libro. Es excelente el maestro de telesecundarias, con su ingenio, con su capacidad de creatividad. Otro reto fuerte es las tecnologías. Nosotros los maestros tenemos que prepararnos para utilizar las tecnologías, ¿sí? Te comento, yo he visto maestros que vienen y conectan su lab, la ponen ahí. No es necesario tener el satélite para poder decodificar la señal y que llegue al monitor. Ahorita ya nada más se mete uno a YouTube y listo. Que bueno, también hace la decodificación, pero ese es el reto. Otro reto para nosotros es prepararnos a las necesidades del momento. Nosotros tenemos un planes y programas 2002. Yo he pasado ya varias la búsqueda de cómo enseñarle al joven, al adolescente mexicano, y le han llamado de diferentes nombres, modernización educativa, reforma educativa, etcétera, ¿sí? Y bueno, de repente esta actualización no es nada más para el alumno, también es para el maestro. Nuestros retos son lo que tú comentabas hace algunos momentos, las tecnologías. Las tecnologías para nosotros son un reto. ¿Por qué? Porque el celular sí lo puedes ocupar como un medio educativo. Si lo usas bien, olvídate, es extraordinario, ¿sí? Sobre todo ahorita que los chicos rápido encuentran las respuestas a muchas preguntas que los maestros hacen, de inmediato las localizan, ¿sí? Ya no es como antes que tenías que estar ahí sacando en un libro, ¿sí? Esos son nuestros retos, o sea, querramos o no, es la actualización del maestro a los momentos en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con tecnología de punta. Así es. Maestro, y hablando de actualización y de estos temas de los retos que tienen los docentes, en este ciclo escolar se les presentó un nuevo reto a todos los sistemas educativos, la nueva escuela mexicana. ¿Cómo la han recibido en su nivel? Mira, la nueva escuela mexicana lo que busca es primero el contexto. Hablamos del contexto. El contexto es todo lo que hay en el alumno. El maestro tiene que conocer cómo vive el alumno, ¿sí? Tiene que ir al medio donde está el alumno, es decir, darse cuenta de qué manera vive el alumno. No va a ir a juzgar, o sea, él va a darse cuenta. Es mala tal vez no es correcta la apreciación, pero si es tu materia prima, y yo digo materia prima porque yo me imagino que al alfarero escoge el barro y empieza a darle forma, no sé, a una taza, a un jarro, a un plato, y de él va a depender de sus manos, de su creatividad, del amor que le ponga a ese material para hacer algo hermoso, bonito, estético, agradable, ¿sí? Con el alumno igual. ¿Quieres un alumno que sea con esas características?
¿Cómo vas a manejar tu materia prima si no la conoces? O sea, tienes que primero conocer tu materia prima. ¿Con quién vas a trabajar? ¿Con qué elemento vas a trabajar para que le puedas dar eso? Y entonces, bueno, ir al contexto. El contexto, cuéntame, ¿cómo está el alumno? El contexto, ¿dónde está? Porque no es lo mismo el medio rural que el medio urbano, ¿sí? En el medio rural se vio con toda la fuerza cómo los chamacos compraban datos para poder ver las clases. Y dices, no, es que en el campo no hay. Sí hubo. Y sí llegó la enseñanza. En la ciudad tenemos toda la tecnología. Y no hubo tanta disparidad, porque no la hubo. O sea, hay datos estadísticos de que fue en el campo también a donde llegó la señal y el trabajo de los maestros. Ahora bien, ¿cuál es otro de los retos de la nueva escuela mexicana? Otro de los retos es que pues acabamos de pasar una pandemia. Entonces tenemos alumnos nosotros en primer año que vienen de cuarto, de primaria. Y dices, ¿por qué de cuarto? Porque ellos 2 años no estuvieron en el aula y algunas cosas tal vez se nos escaparon por ahí. Y nosotros no juzgamos ni culpamos a los maestros de primarias, no. Fue parte de lo que ya no se pudo lograr. ¿Qué nos pasó con nosotros también al siguiente nivel? Lo mismo. Pero ¿qué se está haciendo? Si a mí me llega un alumno de la primaria y, por ejemplo, las 4 operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación, división, de estas 4 no saben la división, bueno, pues yo maestro ya sé que sabe las otras 3, me inclino por enseñarles a cuarta. A lo mejor los otros tengan otro conocimiento. Es como si estuviéramos en computación. Pues a lo mejor alguien no sabe nada de computación, tiene que empezar por ahí. Y el otro está avanzado, al avanzado le tengo que dar lo que él necesita, pero a le tengo que dar también lo que necesita. Tengo que conocer el contexto educativo, el contexto del alumno en cuanto a la captación de lo que es la currícula. Pero ya no como antes, que tenías que apegarte a la currícula tal y como era. No, es de acuerdo a la necesidad del alumno, de acuerdo a su contexto educativo. Esa es otra. Otro reto es que nosotros también aprendamos a trabajar con las TICs, o sea, las tecnologías, con nuestros alumnos, o sea, motivarlos, pero de una manera que sea educativa. A lo mejor con juegos. Mira, un ejemplo, te pongo un ejemplo. Inglés. Y esto, bueno, ¿cómo le enseño yo a un chico inglés y no le gusta, es apático, etcétera? Pues a lo mejor le pongo una canción. Le pregunto, oye, ¿qué canción te gusta de inglés? No, pues ¿qué tal? Se la pongo. Lo motivo, los demás escuchan y dicen, y a lo mejor hasta los demás maestros escuchan, ese maestro está loco, creo que está enseñando, está con música. Pero lo que no saben es que está en su contexto. ¿De quién? Del alumno. Y a lo mejor eso le va a despertar que él aprenda inglés y diga, ay, es que esta palabra no la entendí. O le pregunta al maestro, oiga maestro, ¿y qué quiere decir esa palabra? O sea, ya estás interesando al alumno, lo estás metiendo. Entonces, ese es otro de nuestros retos, el darle, mira, yo creo que la educación es como la alimentación. Si al alumno le damos alimentación nutritiva, físicamente va a estar bien, sanamente. Y si le damos a su mente, ¿sí?, una salud mental, conocimiento que le sirva para el futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, con la enseñanza de los valores, que vienen mucho, en la nueva escuela mexicana hay muchos los valores, han incluido, por ejemplo, la inclusión. La inclusión es un valor, está en la Constitución. Sí, la Constitución de nosotros, la Carta Magna, tiene una serie de valores, todos puros valores. Entonces ahí está la inclusión. La inclusión es algo que para nosotros era, recuerdo que decíamos, no, un alumno que venga así, no. Sí, porque tiene lento aprendizaje, por ejemplo. Pero ¿qué está pasando? También se interesan en nosotros. Nosotros, tuvimos la oportunidad de que fueran los de USAER, ¿sí? USAER, que es Unidad de Servicios Educativos a la Escuela Regular, nos llaman la Escuela Regular a nosotros. Hay chicos extraordinarios, yo tengo experiencias muy positivas de alumnos que nos han llegado padres y nos dicen, profe,
mi niño viene, está siendo atendido. Yo no quiero que saque 10 ni que aprenda igual que los demás, pero denle la oportunidad de que socialice con sus compañeritos. Sí, déjenlo. Mira, tenemos una chica que nos llegó así, terminó la secundaria, hizo el telebachillerato, está en la universidad. Y no nos aseguraban nada por ella. Entonces, eso para nosotros es una satisfacción. Ese es un reto. Y el reto está cumplido. La parte que nos tocó hacer ya la hicimos. Ahí está, órale. El hecho de que pise la universidad es importantísimo. Nos equivocamos, a veces los adultos. Y no digo por nosotros no nos equivocamos. Nosotros estamos contentos de haber contribuido con el ladrillito que nos tocaba en esa construcción, acomodar. ¿Sí? Entonces, para nosotros esos son los retos. Los verdaderos retos son que los alumnos y las alumnas de nuestras escuelas telesecundarias tengan una educación nutritiva, una educación que les sirva para toda la vida, ¿sí? conformada también en valores, que es lo que la Escuela Nueva Mexicana está también buscando. Y bueno, nos hablan de programas. Hay programas que bueno, en algunos tenemos que entrar fuerte porque ellos tienen que apropiarse del conocimiento a través de un problema que haya en la escuela. Primero en su grupo, luego en su escuela, la escuela como todo un contexto, y luego en la comunidad. Y entonces eso nos lleva de lo particular a lo general. Podríamos hacerlo a la inversa también. Sin embargo, esta es otra cosa de la que nos está pidiendo la Escuela Mexicana y yo lo veo muy bien, extraordinario. ¿Por qué? Porque haces al alumno lo que realmente se ha dicho pero no se ha hecho. Un alumno crítico, reflexivo y analítico. ¿Sí? Cuando haga esos tres, la conjunción de esos tres elementos, el alumno va a ser alguien que va en la sociedad, va a poder ser un ciudadano útil. Y entonces esa es la intención, ¿no? de que el alumno sea, cuando termine, en el caso de nosotros, lleve esos valores y que al final, cuando sea una persona adulta, ¿sí?, esos valores los aplique. ¿Sí? Porque esa es la intención. Para allá va también la escuela. Creo que ahí es un reto fuerte. Es un reto fuerte. Mira, nosotros en nuestra escuela tenemos 17 años con un programa de valores. Cada mes se maneja un valor. 4 veces a la semana estamos remarcando el valor. ¿Sí? Por eso te comentaba que no es lo mismo honradez que honestidad. ¿Sí? Ser honesto es hablar con la verdad, con todas las consecuencias. Y ser honrado es no tome lo ajeno. ¿Sí? Porque puedo ser honesto y aceptar que me robé algo. Así es correcto. Pero ¿qué pasa en la honestidad donde te lleva? ¿Te imaginas a un gobernante que con honestidad haga un corte de caja? ¿A dónde lo lleva? A la honradez, ¿sí? Si es que es honesto. Si es deshonesto, pues evidentemente sí, entonces todos se jalan. Es increíble que todos los valores. Vemos ahorita uno que están manejando, el de la honestidad, pero hay más. Por ejemplo, tenemos el del respeto. El respeto, cuando le enseñas a alguien que el respeto se gana, pero también se pide, entonces ya eres asertivo. Eres asertivo porque no estás ofendiendo al otro. Le estás pidiendo algo, que haga algo que tú le estás dando. Y bueno, si yo te doy el respeto, merezco también respeto. Y así te vas con cada uno de los valores y son extraordinarios porque eso nos permite a nosotros convivir en un mundo donde dices tú, pues yo estoy un poco preocupado porque ya ves que en los celulares nomás oyes y dices tú, híjole, quieras o no lo meten en la mente, ¿sí? No hay armas, pero ¿qué ha pasado en algunos países? ¿Sí? Tienen la idea de que las armas es algo natural. Sí. Nosotros, cuando cuestionamos a un alumno, le decimos, bueno, ¿y para qué sirve un arma? ¿O para qué se divide? ¿Cuál es la utilidad? Y la respuesta es, ahí está, para destruir. Y
no es la idea de destruir, la idea es construir. Seguir construyendo. Así es. Maestro, lo escucho hablar del sistema y lo escucho enamorado del sistema, lo escucho como alguien que está a gusto donde está y que le gusta que la gente aparte conozca dónde está. ¿Me equivoco? Sí, así es. Mira, sí me gusta porque te vuelvo a repetir, era algo que yo, pues también, cuando te dicen esto no y tú lo haces, pues no es tu decisión. Yo creo que cuando tú tomas las riendas de ti mismo y haces lo que te gusta, lo haces con gusto. O sea, estás a gusto, no estás, no te fijas en el horario, no estás pensando en que pues ya es hora de salir, o que estás pensando en que ya la hora, o que el último camión que pasa y ya me tengo que ir. O sea, no, dices tú, no, me quedo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tú dices, ya aquí voy a terminar y te sigue la plática. Por ejemplo, yo en mi actividad, que es la de resolver problemas, yo los problemas no los tomo como tales, yo los tomo como una oportunidad. Por eso cuando la secretaria de Educación le preguntaron que qué no, y dijo, pues son oportunidades. Sí, son oportunidades, pero hay que enfocar, ¿no? La oportunidad aquí es que te da la oportunidad de poder conocer a la persona, de poder resolver un problema y resolverlo de la mejor manera en la que tú puedas, en el buen sentido, negociar. Sí, porque negociar suena así como dinero, no, negociar en el buen sentido, o sea, deseo que usted logre lo que busca, que usted esté satisfecho de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Que no tenga la idea de que lo que se está haciendo está mal, y cuando hay un error, también reconocerlo, o sea, no nada más que todo sea bueno, hay que reconocer. Y mira, es que hay prácticas que, híjole, por ejemplo, como director de repente viene una mamá de familia y me dice, maestro, es que el maestro les pidió 200 hojas, y yo no sé para qué 200 hojas y tantas. Si yo soy impulsivo, voy y le digo al maestro, oye, ¿para qué quieres tantas hojas? ¿O qué vas a hacer con tantas hojas en tu casa? Voy con el maestro, platico, oye, profe, ¿qué está haciendo alguna actividad con los chicos en hojas blancas? Sí, mira, lo que pasa es que con ellos corregimos ortografía, hacemos dibujos, Le digo, son muchas, dice, tal vez parezca que son muchas, dice, pero las actividades son diarias y fíjate cuántos días tenemos. Ajá, ¿y dónde están las hojas? Dice, no, las tienen los padres de familia. ¿Qué tal si agarro, oye, le digo, oye, pues ¿qué pasó? ¿Esas hojas dónde están? Estás poniendo papelería. Sí, en evidencia a tu persona y a la escuela. Sí. Voy y hablo con la señora, le digo, mire, cuando usted me diga algo, dígame bien. Y le metí, ¿no? Le digo, es que fui a pelearme con el profe, le tuve que decir esto. No, dice, bueno, pues él me dijo que no tiene nada, sí, están en la casa. Pero lo que yo digo es que ¿por qué tanta? Le digo, que la van a ocupar, señora. No, y aparte, ya teniéndolas en casa, ellos son los que las van dosificando. Sí, así es. O comprando, de acuerdo a lo que vayas a ocupar. Pero la asertividad es importante, o sea, y es importante, lo que te digo, negociar y con los maestros, con los padres de familia, con los alumnos. Yo platico con los alumnos y les pregunto qué no les gusta de la escuela. Cuando ellos me dicen, yo tomo de inmediato, me dicen, por ejemplo, los alimentos. Es que fíjense que nos dan frío las tortas. Apoyando con la señora, oiga, caliénteselas. Sí, usted está ganando y además el niño o la niña merece que usted lo atienda bien. No, correcto. Y dele de buena forma, por favor. ¿Sí? O sea, detalles como esos, tienes que ver todo eso lo tienes que ver como un dirigente, pero con un liderazgo, no que a todos deje satisfechos y contentos, porque eso no es correcto del liderazgo, pero sí mediar para que las cosas sean lo más justo posible. Siempre es bueno llevar ese orden, ¿no? Ese control, pero como dice, de manera asertiva. Sí, porque nunca terminas de darle gusto a nadie. Así es. Entonces se busca sí, el equilibrio. El consenso, ¿no? Un consenso. Además, sí. Maestro, bueno, para ir cerrando la plática, ¿cuáles serían para usted las características principales
por las que un niño que va a egresar de primaria debería entrar a una telesecundaria? Mira, la primera es el medio. ¿Por qué? Pues los que tienen el recurso económico a lo mejor lo lleven a otras escuelas, incluso hasta de paga. Pero si tú tienes el recurso en tu comunidad, que en este caso es la escuela, primero trabajar bien, que la escuela esté bien. ¿Para qué? Para atraer a los alumnos. Mira, lo que nosotros hacemos te voy a comentar. Por ejemplo, nosotros tenemos alumnos que no son nada más de la comunidad. Y te hablo específicamente de un caso. Así lo hacen la mayoría de las escuelas. No es nada más de la comunidad. Yo tengo alumnos de Vega de San Marcos, de Úrsulo Galván, de Arroyo Zarco, algunos de Cementeras. Y dices tú, bueno, ¿y por qué vienen hasta acá? Lo han tomado como una tradición los padres porque han venido. Cuando yo llegué hace 20 años, me llevé tras grupo y 20 como director llevo, tengo 40. Cuando yo llegué, pues tuve la oportunidad de ver muchas cosas, entre otras que venían de esas comunidades. Ya venían, no fue por mí. Cuando yo llegué ya venían. Ya vino la abuelita, el papá, y ahora viene el nieto. Y los trae. Dice, profe, yo estoy aquí y yo quiero que mi nieto estudie aquí. Bienvenido. No, bienvenido. Y la razón es, quiero pensar que cuando ellos estuvieron les enseñaron bien, que hubo buenos maestros, que ellos siguen creyendo en esa escuela, así como en todas las telesecundarias, es un reto. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos la pila. Mira, si yo te contara como maestro en una ocasión, pero bueno, perdimos 2 grupos, porque llegó la competencia, y no digo quién fue la competencia, pero llegó la competencia, y pues dijeron que iba a llegar un barco, y que iba a ir a alta mar, que iban a pescar, y que llegando, llevaron un abrelatas, que lo consigues en la ferretería, y tras, y le ponen el pescado picado, miren, así va a llegar, y va a haber trabajo, y tal. No, pues, pum, se fueron, pero pasaron 2 años, y que ya venía la realidad, pues no nada. Y entonces, ¿qué sucedió? Se dieron cuenta del engaño y dijeron, y regresaron otra vez a la escuela, en esa que yo estuve trabajando. Y te das cuenta, entonces ahí sacas la experiencia. Ya como director les digo a ellos, miren, la competencia es aquí, no es con nadie, ni siquiera con los enfrente, con los que estén trabajando con nosotros. La competencia es con nosotros. Me preguntas, ¿cuáles son los retos? Esos. Que el maestro tenga todo el entusiasmo, que tenga la mejor actitud para que él pueda hacer con gusto su trabajo y que esto genere que los alumnos estén a gusto en la escuela. Mira, a mí me gusta la escuela viva. A mí me gusta la escuela viva. Si vieras, está el maestro de educación física y luego los pone, por ejemplo, a hacer los encostalados, o los pone a jugar al burrito, o los pone, son juegos de hace mucho tiempo. Pero si vieras cómo se divierten hasta nosotros viendo, y digo, híjole, este tipo sí sabe, ¿no?, lo que está haciendo. Ya lo vuelve a meter otra vez a lo que le está enseñando, ¿sí? Si es círculo de lectores, a ver una lectura, ¿qué libro quieres leer? No, pues a ver, ¿y por qué quieres leerlo? ¿Qué te gustó de él? El color, la imagen, la portada, lo abriste y la letra, el olor, o sea, ¿qué te gustó del libro? Y ya viene y nos dice, no, por esto y esto, bueno, ayúdanos, no, léenos un poquito. No, pues ya lo leí. ¿De qué trata el libro? Pues trata de esto y esto y esto, ya escuchamos. O sea, y en ese momento nos debemos 4 o 5 libros, los que no leímos. Entonces, ese tipo de dinámicas también son retos para nosotros. Cómo motivar a los alumnos, cómo entusiasmarlos, cómo interesarlos, que eso es motivar, interesarlos en lo que están aprendiendo. Esa es la idea. ¿Sí? Muy bien, maestro, no sé si algo se nos escapa, algo más que quiera agregar. No, pues agradecerles a ustedes la invitación. Antes de que nos agradezca, nosotros queremos que haga una cosa más. Estamos en proceso de preinscripciones, sí, ¿no? Y generalmente pedimos al final a nuestros invitados que nos regalen unas palabras para el auditorio. En este caso, me gustaría que hacia este aparatito nos dirigiera un mensaje e incluso la invitación para entrar a su escuela. Estamos hablando de la escuela
telesecundaria. Remigio Silva Jiménez, están todos invitados, los padres de familia, a ingresar a la escuela telesecundaria Remigio Silva Jiménez. Tiene talleres, hay computación, hay talleres de educación física, tenemos talleres de lectura, en fin, es una escuela en donde los maestros que laboramos ahí, todos, estamos con el mejor interés de que ustedes lleguen a nuestra escuela y que sus padres tengan la confianza de que van a estar con maestros calificados, con maestros preparados y en un ambiente en el que podamos tener nosotros una salud en todos los sentidos para que en el futuro ustedes puedan desarrollarse como buenos ciudadanos. A los padres de familia les pedimos confíen en nosotros. Es una escuela que ya tiene, y es el número correcto, tiene 53 años de subsistencia. 50. Entonces, 53 años no es tan sencillo. Han habido excelentes maestros, como el maestro Remigio Silva Jiménez, el hombre que lleva la escuela, ya fallecido, en paz descanse el profe. Está el maestro Noé Méndez Bastián, y más maestros que han pasado por nuestra institución, y que han dejado ahí sus enseñanzas y buenos recuerdos para muchos de ustedes, que algunos ya son profesionistas y que hoy en día nos llevan a sus hijos o nos llevan a sus nietos. Agradecemos la confianza. Las inscripciones están abiertas, pueden acudir en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, el día que ustedes gusten, de aquí al día 19 de febrero. Muy bien, pues ya saben, una opción muy importante de tradición en San Rafael y que, bueno, solamente tienen que acercarse con la documentación básica, supongo, la CURP, credencial del lector, del papá. Sí, es correcto, y también un correo electrónico porque hay comunicación con los alumnos a través de los medios. Con los padres de familia igual se les pide un correo y se les pide su cartilla del carnet de primaria, salud, y también se les pide la CUR. ¿Constancia de estudios? Y no, a los padres de familia no. Nada más a los padres de familia, esos tres. ¿Y a los estudiantes qué tienen que presentar? Los estudiantes tienen que llevar el certificado de primaria completo, tienen que llevar la CUR, tienen que llevar el carnet médico, el tipo de sangre, tienen que llevar también la carta de buena conducta de esa escuela, entre otros documentos. Muy bien, bueno, pues ya saben. Entonces tienen de aquí hasta el 19 de febrero para entregar la documentación para la preinscripción al siguiente ciclo escolar. Así es. Bien, pues, profesor, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su tiempo, por esta plática, que yo siento que esta plática todavía da para mucho más. Esperemos que lo tengamos próximamente de nuevo con algún otro tema. Igual, éxito en este proceso de nuevo ingreso y en esta segunda mitad del ciclo escolar que llevan. Pues muy enriquecedor y esperamos tenerlo de nuevo con nosotros. Gracias, estamos a la orden. Muy bien. Pues, esto fue Ideario, información para generar opinión desde Martínez de la Torre. Agradecemos, a nuestro invitado, un saludo a su comunidad escolar también de la telesecundaria Remigio Silva, un saludo a todos. Ojalá igual en algún momento, si necesitan algo para trabajar alguna práctica, vemos que en estos proyectos de aula de la nueva escuela mexicana, luego hay que grabar algunos materiales o hacer algún tipo de trabajo, están las puertas abiertas. Gracias. Para sus muchachos, incluso si algún día quieren venir a ver cómo se trabaja, está abierto. Y en lo que se pueda, estamos a la orden. Gracias. Y bueno, por supuesto, a ustedes que están del otro lado de la pantalla, muchas gracias por seguirnos. Recuerden, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, además de este canal de YouTube por donde se transmite la entrevista completa. Aquí abajo está el botón para suscribirse. Nos pueden seguir en Instagram, en TikTok y en Facebook, con otros materiales también, algunos cortos de esta entrevista, así como de todas las que tenemos. Y como cada programa, agradecer al equipo que hace posible esto. Isaías Rostro en la producción, a quien lo pueden seguir en su página Rostro Soy. Álvaro Guerrero con Enfoque Crítico, quien está a cargo de los controles. Un servidor, Miguel Martínez, con Reporte Martínez.
Nuevamente muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.